Buenos días, vamos a estudiar el libro 2 de Samuel, capítulo 14. Y dice así: Job, hijo de Zeruya, sabía que el rey sentía un cariño especial por Absalón. Así que mandó a traer Tecoa, una mujer muy astuta, y le instruyó: vístete de luto y sin maquillaje alguno y preséntate ante el rey fingiendo llevar ya mucho tiempo de duelo por algún pariente muerto. Una vez ante el rey le dirás que lo que te voy a decir. Bueno, ustedes se recuerdan bien que, Joab fue el que le dijo a David acerca de lo que él había hecho con la mujer de el cautiverio que le había cometido, ¿no? Entonces él fue el que le dijo las cosas. Entonces ahora le va a mandar otro mensaje por mediación de quién, de esta mujer. Entonces en el capítulo 3, el versículo 3 dice así: una vez ante el rey le dirás lo que te voy a decir. Y Jehová le dijo a la mujer lo que ella tenía que repetir. Y cuando ella se presentó ante el rey, hizo una reverencia, se inclinó hasta tocar el suelo y dijo: Su Majestad, vengo a pedir protección. El rey preguntó: ¿qué te pasa? Ella respondió: mi marido ha muerto y me he quedado viuda. Yo tuve 2 hijos que se pelearon en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos hirió de muerte al otro y lo mató. Entonces ella le dijo de que ella tenía 2 hijos, de que ella estaba viuda, entonces tenía 2 hijos, entonces uno mató al otro. ¿Ok? Ahora toda la familia, 7, ahora toda la familia se ha puesto en mi contra y me insiste: tienes que entregarle a ese asesino, pues tiene que pagar con su vida la muerte de su hermano. Si les hago caso, matarán a mi único heredero y con eso habrán apagado la última chispa que me queda. Y la memoria de mi marido se perderá por no dejar ningún descendiente. Entonces los familiares querían de que entregaran al que había matado al otro hermano, pero que entonces ella no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hacía, ella no iba a tener ningún tipo de heredero y entonces se le iba a acabar la redimición acerca de su familia. 8. El rey le dijo a la mujer: regresa a tu casa que yo voy a dar instrucciones acerca de ti. Pero la mujer le respondió: rey y señor mío, si la familia de mi padre y yo hemos hecho mal, que la culpa recaiga sobre nosotros, pero no se culpe de esto a su majestad ni a su reino. Entonces él está diciendo: bueno, si nosotros hemos hecho algo malo, que no nos echen a la culpa, no le echen la culpa a usted, que la culpa no lo echen a nosotros, por lo malo que nosotros habíamos dicho. 10. Y David le dijo: si alguien te culpa de algo, haz lo que comparezca ante mí y no volverá a molestarte. Pero la mujer añadió: ruego a su majestad consultar al Señor su Dios, para quien quiera tomar venganza no empeore las cosas matando a mi hijo. Y él respondió: juro por el Señor que tu hijo no va a perder un solo pelo de su cabeza. Ella volvió a decir: ruego a su majestad permitir a esta su humilde sierva decir una sola palabra más. Entonces ahora ella quiere decirle algo más. Aparte de eso, de que ya el rey le dijo de que al niño no le iba a pasar nada, el hijo de ella. Entonces ella le hace otra petición. El rey, solo palabra. El rey le dice: te escucho. Entonces ella dijo: ¿por qué su majestad se propone perjudicar al pueblo de Dios? Ahora le pregunta: ¿por qué su majestad se propone perjudicar al pueblo de Dios con lo que su majestad ha dicho? Su majestad misma se condena, pues no permite volver a su hijo desterrado. ¿Qué quiere decir? De que él mismo no está él mismo se está condenando porque él no permite de que su hijo desterrado, que mató a su hermano, venga. 14. Todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él si nos hemos alejado. Fíjate lo que le está diciendo ella, de que nosotros no somos nada, que
Todos tenemos que morir y nosotros somos como agua que cuando se derrama el agua en el suelo, usted sabe que se va por un lado y no se puede recoger otra vez. Y entonces le dice, pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que volvamos a Él si nos hemos alejado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos hemos alejado de Dios, siempre Dios va a hacer algo, siempre Dios va a hacer algo para que uno vuelva otra vez hacia Él. 15. Yo he venido a hablar con su majestad porque tengo miedo del pueblo, por eso me dije, voy a hablar con el rey, tal vez se digne de escucharme. Si me hace caso, me librará de los que quieren destruir a mis hijos, a mi hijo y a mí, y quitarnos lo que Dios mismo nos ha dado. Y esta sierva de su majestad ahora espera una respuesta consoladora, pues su majestad es como un ángel de Dios y puede discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces le dice, bueno, y ahora usted me va a dar una cosa, me va a decir algo bueno, porque yo sé que usted sabe discernir las cosas entre lo bueno y lo malo. Que nuestro Señor y Dios sea siempre con su majestad. Entonces David le dijo a la mujer, voy a preguntarte algo, pero quiero que me digas toda la verdad. Fíjate, ya David sabe que va a pasar algo. Dice, le voy a preguntar algo, pero quiero que me diga toda la verdad. Diga su majestad. El rey le dijo, ¿no es verdad que detrás de todo esto anda la mano de Joab? Ella respondió, puedo jurar a su majestad, a quien de ningún modo se puede engañar, que fue su siervo Joab, quien me habló y me ordenó decir cada palabra que yo he dicho. Fue mi siervo, fue tu siervo, el que te mandó, Joab, el que mandó a que yo te dijera todo lo que te he dicho. Eso fue que Joab me mandó a que te lo dijera. 20. Pero lo hizo con la intención que las cosas cambien. Sin embargo, su majestad posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en su país. Fíjate, entonces lo que él hizo, lo que Joab hizo, lo hizo para que haya un cambio y que David tiene toda la posibilidad y tiene toda la sabiduría sobre todas las cosas que pasan en el país. 21. Entonces el rey le dijo a Joab, fíjate bien en esto que he decidido hacer. Ve y haz volver a joven Absalón. Joab inclinó su rostro ante el rey con reverencia hasta tocar el suelo y bendijo al rey diciendo, hoy he comprobado que su majestad es muy bondadoso con este siervo suyo, pues ha atendido a lo que su siervo sugirió. Ok, dice, bueno, está bien, y se la arrodilló, se la apoyó y le dice, yo sé bien de que usted es muy bondadoso conmigo hasta que ha atendido la sugerencia que yo le he dado. 23. Y Joab se levantó enseguida y se fue a cruzar para traer a Absalón de regreso a Jerusalén. Aunque el rey ordenó que se vaya a su casa y no se presente ante mí. Y Absalón se fue a su casa sin presentarse ante el rey. No había en todo Israel nadie tan bien parecido con Absalón, y su hermosura era perfecta de pies a cabeza. Bueno, era bonito. Absalón era bonito y era de todo el mundo lo miraba por su belleza que tenía. Cada año se mandaba a cortar el cabello, pues era tan abundante que le molestaba. El cabello cortado llevaba a pesar más de 2 kilos según el peso oficial. Quiere decir que todos los años se cortaba el cabello porque le crecía mucho y el cabello cada vez que se lo cortaba pesaba 2 kilos. 27. Absalón tuvo 3 hijos varones y una hija muy hermosa llamada Tamar. Bueno, a la hija le puso Tamar, que Tamar también se llamaba así la hermana. ¿Ok? Que a la hermana que le hicieron un rey. Durante 2 años que estuvo en Jerusalén, no se le permitió ver al rey. Pero como Absalón quería verlo, le envió mensaje a Joab para que intercediera por él, pero Joab se negó a verlo hasta en 2 ocasiones. Entonces quería ver al rey, entonces le mandaba mensaje a Joab para que él intercediera con el rey, para que él pudiera ir a ver al rey. 30.
Entonces Absalón ordenó a sus sirvientes: como saben, el campo de Joab está junto al mío, y en él ha sembrado cebada. Vayan y préndanle fuego. Sus sirvientes le prendieron fuego al campo de Joab, y cuando Joab lo supo, fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué mandaste a tu sirviente a que le prendieran fuego a mi campo? Y Absalón le respondió: te he mandado a llamar para que vayas a ver al rey y le pregunte para qué me hizo venir a Jesús. Sería mejor que me hubiera quedado allá. Yo quiero ver al rey, y si me he cometido algún pecado, que me mate. Entonces él le había prendido el fuego al campo de Joab, porque Joab no lo llevó, para que intercedió con él, con el rey, para que él fuera a verlo. ¿Me entiendes? Joab se presentó, 33. Joab se presentó ante el rey y le comunicó el sentir de Absalón. Entonces el rey mandó a llamar a Absalón, y cuando éste se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. Por su parte, el rey besó a Absalón. Fíjate, todas las cosas que Joab le decía, le pedía al rey, el rey se lo daba. No sé por qué, pero el rey era bondadoso con Joab. Y todas las cosas que Joab le decía al rey, el rey lo hacía. Capítulo 15. Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de caballos y de 50 hombres que marchaban al frente de él. Bueno, ya vemos ya que Absalón se está empezando a armar. Todas las mañanas se levantaba y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad, y a quien acudía el rey para resolver un pleito o para pedir justicia, lo llamaba y le preguntaba: ¿tú de qué ciudad vienes? Si el interrogado respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel, Absalón le decía: tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. Fíjate, entonces él cogía y le hacía juicio a todo el mundo que venía, y si le eran de Israel, le preguntaba si eran de la tribu. Entonces, si eran de Israel, entonces le decía: bueno, el rey, tus razones son buenas y justas, pero la parte del rey no tiene quien te oiga. Entonces, que hay personas del rey, nadie lo va a oír. Incluso añadía: como quisiera ser el juez de este país, que el rey no lo va a atender. Entonces él quisiera ser el juez de ese país. Así los que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme y yo le haría justicia. Que él quiere tomar el lugar de su papá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está sentado ahí en la ciudad, ahí en la puerta, y haciéndole juicio a todas las personas. ¿Ok? Y si alguien se acercaba, se inclinaba ante él, Absalón le tendía los brazos y lo besaba. Mira, lo cogía, le tendía los brazos y lo besaba. ¿Para qué hacía eso? Para ganarse a las personas. Y todo lo que hacía con todos los israelitas que acudían al rey para que le hiciera justicia, así se iba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel. Bueno, así fue como empezó a ganarse el pueblo de Israel. ¿Qué hacía? Le daba un besito, lo abrazaba. Hay muchas personas que hoy en día también hacen eso, de que le dan besos y te abrazan, pero son hipocresías porque verdaderamente no sienten nada por esas personas. ¿Ok? 7. Así pasaron 4 años, y un día Absalón le dijo al rey: ruego a su majestad me permita ir a Hebrón. Debo cumplir con mis votos al Señor. Cuando este siervo de su majestad aún vivía en Jesús, en Siria, le hizo una promesa al Señor: si tú, Señor, me permites volver a Jerusalén, yo te serviré. El rey le dijo: puedes irte en paz. Entonces Solón se puso en camino hacia Hebrón, pero envió mensajeros por todas las tribus de Israel para que dijeran: cuando escuchen el sonido de la trompeta, anuncie que Absalón reina en Hebrón. Fíjate, entonces él se quiere ir para Hebrón. Entonces él le está diciendo, entonces cuando le dice a las personas que cuando escuchen la trompeta, quiere decir de que Absalón va a reinar en Hebrón.
Además, Absalón, el 11, ¿no? Además, Absalón invitó a 200 hombres de Jerusalén para que lo acompañaran, los cuales fueron inocentemente sin saber cuáles eran sus intenciones. Fíjate, entonces, ¿qué hicieron? También invitó, además Absalón invitó a 200 hombres de Jerusalén, invitó a 200 hombres de Jerusalén, que ellos no sabían nada, que es lo que estaba tramando Absalón. Ellos no sabían nada, ellos no sabían las intenciones que él tenía. Mientras Absalón se presentaba sus ofrendas al Señor, mandó a llamar a Jirofel, que era consejero del rey y vivía en la ciudad de Gilo. Con esto, la conspiración ganó fuerza y los seguidores de Absalón aumentaron. Entonces, un mensajero fue a decirle a David que Absalón se estaba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel y que muchos lo seguían. Entonces un mensajero, al enterarse de lo que estaba haciendo Absalón, fue y se lo dijo a David lo que estaba haciendo Absalón. Y David, 14, y David ordenó a todos sus servidores: deprisa, vayámonos de aquí y no podremos escapar de Absalón. Si él llega antes, nos alcanzará y acabará con nosotros y destruirá la ciudad a filo de espada. Sus siervos le respondieron: Su Majestad puede contar con estos siervos suyos. Haremos todo lo que su Majestad decida hacer. Fíjate, él está pensando la misma promesa de que Dios le había hecho, de que iba a tener muchos problemas en su familia, entonces ya estaba pensando de que iba a morir. Por eso. Y entonces tenía guerreros que podían pelear. Él era peleador, él peleaba. Y ya está perdiendo ya porque sabía bien de que Dios le había hecho una maldición. Le había hecho una maldición por el pecado que él había cometido, por el adulterio que él hizo. Ok. 16. El rey David salió de Jerusalén seguido de toda su familia, pero dejó a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Una vez que salió, él y todos sus seguidores se detuvieron en un lugar alejado. Todos sus hombres fieles, incluidos los cretenses y peletos, desfilaron a su lado. La vanguardia la formaban los 600 gueteos que habían venido caminando de Gad. Fíjate, entonces que ya se regresa, se va a ir, ¿y qué hace? Dejó a 10 de sus concubinas, la dejó allí. 19. El rey David llamó a Itai, el gatita, y le preguntó: ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regresa a Jerusalén, quédate con el rey, pues eres extranjero y también has sido desterrado de tu país. Además, llegaste ayer, así que no puedo pedirte que nos acompañes. Yo tengo que ir a donde pueda, pero tú regresa. Y haz que tus hermanos también regresen, que el Señor te muestre su amor constante y su fidelidad. Pero Itaí le respondió: juro por el Señor y por su majestad que sea para vida o para muerte, este siervo estará donde quiera que su majestad esté. Fíjate lo que le está diciendo él: juro por el Señor y por su majestad que sea para vida o para muerte, este siervo estará donde quiera que su majestad esté. Bueno, una cosa similar nosotros pudimos ver en el libro de Ruth, cuando Ruth le dice a Noemí lo mismo, parecido, algo parecido, pero un poco más fuerte, que a donde quiera que ella va a ir, que su Dios va a ser su Dios y todo eso. Pero este es algo parecido a lo que Ruth le dijo a Noemí. ¿Ok? 22. Entonces David le dijo: adelante, pues ven conmigo. Así fue como hasta ahí el gatita y todos sus hombres y su familia siguieron al rey. Todo el pueblo lloraba amargamente y junto con el rey cruzaron el torrente de Cedrón y tomaron el camino que lleva al desierto. Entre los que huían estaba el sacerdote Sadoc y los levitas que llevaban el arco del pacto de Dios. Mientras todo el pueblo salía de la ciudad, ellos descansaron del arca y luego lo siguieron a Sadoc.
Cuando el rey vio esto, fíjate lo que sucedió. Ellos también estaban huyendo, estaba el sacerdote Sadoc y los levitas, y ellos estaban llevando el arca del pacto de Dios, y mientras todo salía de la ciudad, ellos descansaron en el arca y luego lo siguieron a Sadoc. Cuando el rey vio esto, le dijo a Sadoc: lleve el arca de Dios de regreso a la ciudad. Si el Señor se digna verme con buenos ojos, me permitirá volver a ver el arca y su tabernáculo. Pero si él me dice que ya no soy de su agrado, entonces que haga de mí lo que mejor le parezca. Fíjate, para que tú veas el pensamiento de David. Por eso es que David es del corazón de Dios. Porque fíjate lo que está diciendo aquí. Pero si me dice que ya no soy de su agrado, entonces que haga de mí lo que mejor le parezca. Que él todavía tiene fe en Dios, sea para bueno o sea para malo, de que Dios determine con él por el comportamiento mal que él hizo, que Dios haga lo que él desee de hacer. 27. Además, el rey le dijo al sacerdote: tú, Sadoc, eres evidente, así que ya regresa en paz a la ciudad y llévate a tu hijo, a Ahimás y a Jonatán, el hijo de Abitar. Yo me detendré en los vados del desierto hasta que reciba noticias de ustedes. Entonces Sadoc y Abitar se llevaron el arca de Dios de vuelta a la ciudad y ellos también se quedaron allá. David, por su parte, subió por la cuesta de los olivos, iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta, y todos sus hombres fieles subieron con él, también llorando con la cabeza cubierta. Bueno, todo esto que le está sucediendo a David es por el pecado que cometió. Si David no hubiera cometido ese pecado, no le estuviera sucediendo nada de eso. 31. Pero cuando David se enteró de que Ahitofel estaba entre los conspiradores, dijo: Señor, haz que Ahitofel se equivoque cada vez que aconseje a Absalón. Cuando David llegó a la cima del monte para adorar a Dios, le salió al encuentro Husai, el arquita, que iba con la ropa hecha, jirones y con tierra sobre la cabeza, y David le dijo: si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Pero si regresas a la ciudad y te pones a la orden de Absalón y le aseguras que lo servirás como el mismo fervor que me ha servido a mí, entonces podrá anular los consejos de Ahitofel. Recuerda que allá están los sacerdotes Sadoc, Abiatar. A ellos le puede decir todo lo que oigas en la casa del rey. Con ellos también está Ahimás, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Y con ellos puedes mandar a decirme todo lo que llegue a tu oído. Así fue como Husai, que era amigo de David, se fue a la ciudad cuando Absalón entró en Jerusalén. 16. Cuando David llegó más allá de la cima del monte, Siba, el criada de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo secos y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Siba: ¿qué significa todo esto? Y Siba le respondió: bueno, usted se recuerda que Siba era el criado de Mefiboset, que Mefiboset era uno de los hijos de Jonatán. Los asnos son para que los montes la familia real, los panes y las pasas son para alimentar a los criados, y el vino es para cuando venga sed a su paso por el desierto. Pero el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Y Siba le respondió: se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre. Entonces el rey le dijo a Siba: te prometo que todas las posesiones de mi serán para ti,
y Siba con una reverencia respondió: deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad. David siguió su camino y llegó a un lugar llamado Bahurín. Allí salió a su encuentro Simei, hijo de Gerá, de la familia de Saúl, y al ver a David lo maldijo. Bueno, ahí se encontró con uno de los familiares de Saúl, y entonces ¿qué le hizo? Lo maldijo. 6. Y arrojó piedras contra él y su siervo, pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos. Quiere decir que entonces se pusieron un círculo y entonces ninguna piedra ni nada lo estaba tirando Gera, Semei le hubiera dado a, ¿cómo se llama esto? A David. Aunque Semei seguía gritando y maldiciendo: largo de aquí, malvado, asesino, el Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Entonces él está pensando que todo lo que le está sucediendo a David ha sido por las consecuencias de que David le había hecho a Saúl. Y eso es una cosa que es contraria. Le está sucediendo todo esto a David por lo que había hecho con la esposa de Litaía, ¿ok? Que había cometido un adulterio. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad. Entonces Abisai, el hijo de Zeruya, le dijo al rey: ¿por qué permite su majestad que este perro muerto le maldiga? Si su majestad me lo permite, le arrancaré la cabeza. Entonces uno de los cortos, Abisai le dice: bueno, acá, ¿y por qué tú permites que este hombre te esté diciendo eso? Él es un perro muerto. ¿Cómo él te va a maldecir? Entonces déjame arrancarle la cabeza. Eso es lo que le dice, ¿no? Vamos a ver lo que David dice. Pero David le respondió: ¿qué les pasa a ustedes, hijos de Zeruya? Si este hombre me maldice, es porque el Señor se lo ha ordenado. Y esto es así. Y si esto es así, ¿quién puede pedirle cuenta? Fíjate, si él está pensando en el Señor, él tiene mucha fe en el Señor. Bueno, esto me está sucediendo porque yo le hice una cosa mala al Señor. Entonces, si esas cosas suceden porque el Señor yo le hice una cosa al Señor, ¿quién va a estarle en contra del Señor? Déjalo. Y a Abisai y a todos sus siervos le hizo notar: si mi propio hijo, a quien yo engendré, busca matarme, ¿quién puede impedirle a un benjaminita que lo haga? Déjelo que me maldiga, seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga. Fíjate, dice: ahora si mi propio hijo me está buscando para matarme, ahora qué tiene que ver con otra persona de que que está maldiciendo. Deja que haga. El Señor es el que está detrás de todas esas cosas. El Señor seguro que fue de lo que lo ordenó. Entonces, para que tú veas que todavía él está pasando por situaciones muy difíciles y todavía David tiene fe en el Señor. 12. Pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierta en bendición las maldiciones que hoy recibo. Dice que a lo mejor por ser él tan humilde, el Señor vea la humildad de él y las maldiciones que él está recibiendo se conviertan en bendiciones. Y mientras 13, y mientras David y sus seguidores continuaban su camino, Simei iba delante del rey por la ladera del monte, gritando y maldiciendo y arrojando piedras y lanzando polvo al aire. Finalmente el rey y sus seguidores llegaron a cierto lugar y, como estaban fatigados, descansaron allí. Ese día Absalón y todos sus hombres entraron a Jerusalén. Con ellos entró Ahitofel. Y cuando Joseía, el arquita, que era amigo de David, vio a Absalón, fue a su encuentro y lo saludó gritando: ¡vive el rey! ¡Vive el rey! Cuando Absalón vio quien gritaba, le dijo: ¿así es como tú agradeces la amistad de mi padre? ¿Por qué no te fuiste con él? Y Josaí le respondió:
Yo soy fiel al Señor y a quien Él, su pueblo, elija. Por eso decidí quedarme contigo. ¿A quién debo servir? Sino a ti. Tú eres su hijo y te serviré como antes servía a tu padre. Bueno, entonces él vio que le estaba gritando que vive el rey, que vive el rey. Pero entonces le preguntaba, acá, ¿y cómo es que tú, que estaba con mi papá, ahora estás conmigo? Entonces él le contesta, bueno, yo estoy con usted porque yo estoy con todas las personas de que Dios lo haya puesto. ¿Ok? 20. Entonces Absalón llamó a Agitofel y le dijo, ¿qué me aconsejas que debemos hacer? Y Agitofel le aconsejó, ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concumbinas, las que se quedaron cuidando el palacio. Cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te aborrecerá y así la gente se unirá más a ti. Fíjate el consejo que le da él, que vaya y se acueste con las concubinas y cuando todo el pueblo lo sepa que él hizo eso, el pueblo va a aborrecer a David y los pueblos va a estar con Absalón. Y recuérdese bien que una de las cosas que Dios le dijo a David fue de que las mujeres de él se iban a acostar con su familia y de que todo el mundo lo iba a ver. Todo el mundo lo iba a ver. Eso fue una de las cosas que Dios le dijo. Y mira, se está realizando. Se está convirtiendo en realidad. 22. Se levantó entonces en la azotea una tienda de campaña para Absalón y éste se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo el pueblo. Eso fue a la vista de todo el pueblo. Se acostó. ¿Ok? Y eso fue la misma profecía que le había hecho Dios. Vamos a ver cómo le dice Dios. Fíjate cómo dice Dios. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 11 al 12. Dice, pues bien así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces suba de tu propia familia ante tus propios ojos. Tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondida, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Eso fue la misma profecía que le hizo, que le mandó decir Dios a David por lo que había hecho. Fíjate cómo dice, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que merece surja de tu propia familia. El desastre que va a merecer Saúl va a suceder de la misma familia que el hijo le está quitando el reino. Entonces ahora se acuesta con las mujeres delante de todo el mundo. Entonces Dios le había dicho que lo que él le había hecho escondida le va a suceder lo mismo, pero todo el mundo se va a enterar. ¿Ok? En aquellos días 23. En aquellos días, los consejos de Agitofel valían tanto como el consultar al Señor y eran buenos tanto para David como para Absalón. ¿Ok? Lo que decía Agitofel era bueno, era como si fuera la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces ahí ya terminamos ya este capítulo. Entonces la semana que viene vamos a empezar el capítulo 17. ¿Ok? Gracias.